les va? Qué gusto saludarlos esta tarde aquí en la UNAM Responde, en el espacio informativo de TV UNAM, donde cada día compartimos con ustedes parte del quehacer de nuestra universidad, que tiene que ver con prácticamente todas las disciplinas y áreas del conocimiento. Durante los siguientes minutos platicaremos sobre un proyecto colaborativo entre México y Japón que tiene que ver con sismos y tsunamis. Además, revisaremos las páginas de Gaceta UNAM de este lunes. Les contaremos los detalles de la Semana de la Diversidad que se lleva a cabo en el Museo de las Ciencias Universum, y Patada Puma nos cuenta parte de la historia de las ligas de fútbol femenil. Quédense con nosotros, comenzamos. Estudiar fenómenos como los sismos permite mejorar protocolos, planes de respuesta y emergencia, así como reducir la vulnerabilidad, por ejemplo, de países como México y Estados Unidos que comparten este tipo de eventos, lo que les ha permitido crear colaboraciones científicas que incluye la instalación de instrumentos y medidores asociados a la detección de sismos y tsunamis. Sobre los detalles de este proyecto platicamos el día de hoy con el doctor Raimundo Plata Martínez, investigador en el Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias por recibirme. Bienvenido siempre para platicar de estos temas. Tienes mucha experiencia, digamos, con lo que tiene que ver con Japón, pero lo quería preguntar primero es, ¿cuáles son, teniendo esta doble experiencia de lo que se estudia, de lo que se analiza en México y en Japón, que comparten el fenómeno de los sismos, como ya decía, cuáles son los grandes avances de los últimos tiempos en esta materia? Sí. Pues la sismología es una ciencia bastante nueva, entonces hay avances relativamente recientes. Uno de los que creo son aún más importantes es el descubrimiento de los sismos lentos. Entonces nosotros conocemos los sismos regulares, que son fallas en la Tierra que generan una superficie donde se rompe la roca, pero tenemos también ahora conocimiento de que existen sismos lentos, que es exactamente igual a un sismo, pero en lugar de romperse en unos cuantos segundos, puede romperse en meses o hasta incluso años. Son sismos que son de magnitudes equivalentes a un sismo magnitud 7, 7.5, pero que rompe tan despacio que son imperceptibles. La diferencia es el tiempo. Esto tiene algo que ver con los microsismos, que hemos hablado de ellos en algunos otros momentos. ¿Y cuál es tu relación, por ejemplo, con los tsunamis? Bueno, pues estos sismos lentos que rompen sumamente despacio tienen distintas manifestaciones. Se pueden detectar tal vez con instrumentos de GPS que miden la deformación de la Tierra, cómo se está deformando la capa superior de la Tierra, la corteza, cómo se va deformando, y nosotros podemos detectar estos sismos que son sumamente lentos. Pero también a veces se pueden registrar como vibraciones. Esos nosotros los conocemos como tremores tectónicos. Lo interesante es que estos sismos, aunque son tan lentos que son imperceptibles, que no generan un riesgo directo a la sociedad, pareciera que se pueden estar relacionados a los sismos grandes y también a los que son peligrosos para nosotros. ¿Cómo pueden estar relacionados? Ha habido algunas observaciones en las cuales inicia un sismo lento y en estos varios meses que está ocurriendo el sismo lento se desata un sismo grande de magnitud 7 e incluso magnitud 9, sismos grandes. Entonces hay una relación que un sismo lento puede generar un sismo grande, puede disparar un sismo grande, o al revés, que un sismo grande pueda disparar un sismo lento. Y pueden estar sucediendo al mismo tiempo. Exactamente. Y tenemos que hablar, para saber esto, de la importancia de la investigación y en particular de un proyecto en el que se trabaja actualmente entre universidades de México y Japón, y además de otras instancias. ¿Quiénes participan en este proyecto? Sí, este es un proyecto, es una iniciativa que se llama SATREPS, así se llama el proyecto. Es una iniciativa del gobierno japonés, con colaboraciones con varias universidades en Japón, principalmente la Universidad de Kioto, y al mismo tiempo esas colaboraciones se hacen aquí en México, principalmente con la UNAM y también con la Universidad de El Salvador, en El Salvador. Cuéntanos en qué consiste este proyecto. Este proyecto es un proyecto de investigación
se inicia por parte de Japón. Ellos dan algún fondos, ellos invierten dinero en investigación en otros países para poder crear resultados, conocimiento que no nada más sirve para México, para El Salvador, sino que también para Japón ellos lo pueden utilizar para estar mejor preparados. ¿En zonas sísmicas únicamente o en otras regiones también? En este caso, este proyecto se dedica únicamente al riesgo sísmico y al riesgo por tsunamis. Como tal vez ustedes saben, cuando ocurre un sismo en el océano, este movimiento vertical que puede ocurrir en el océano es la cual genera un tsunami. Entonces, estos dos fenómenos están conectados. ¿Tiene que ver con la magnitud? ¿O con qué otros factores? La magnitud puede ser uno de ellos, pero usualmente si ocurre un sismo grande, vamos a tener un desplazamiento grande en el piso oceánico, que al mismo tiempo si yo muevo el piso oceánico, pues esta columna de agua también va a subir y esto es lo que genera entonces la ola que genera el tsunami. Entonces los sismos desencadenan los tsunamis. Son dos fenómenos que están asociados. Entonces este proyecto pues se enfoca en analizar el riesgo sísmico, en analizar el riesgo por tsunamis, ya sea desde un punto de vista científico, como es el que yo me encargo, pero también en un aspecto social. ¿Por qué? Porque después de un tsunami, después de un terremoto, hay un efecto compuesto. Puede ser si este tsunami llegara a pegar en una zona donde tenemos un puerto importante, como el de Colima, pues el puerto puede estar dañado. ¿Eso qué quiere decir? Que después puede haber una reacción en cadena de otras cosas que nos pueden llegar a afectar, como un puerto cerrado que distribuye a todo el país, pues detiene económicamente, puede haber desastres químicos, puede haber incendios, etcétera. Entonces, este proyecto se encarga, digamos, como de todo ese compuesto de fenómenos que pueden ocurrir después de un tsunami, después de un sismo, hasta los aspectos sociales. Fenómenos y riesgos. Y está enfocado o instalado particularmente en el estado de Oaxaca. Cuéntanos qué es lo que está sucediendo ahí, cómo se está monitoreando y a través de qué tipo de herramientas o instrumentos. Sí, una parte de este proyecto es el de los instrumentos de fondo oceánico que instalamos en Oaxaca. Estos instrumentos, nosotros vamos en un buque, en este caso también estuvo colaborando la Marina. La Marina prestó uno de sus buques oceanográficos, partimos del puerto de Huatulco y en este buque vamos hacia la zona de trinchera, es donde tenemos dos placas tectónicas, justamente en la costa de México, donde entran en contacto. Este contacto es aquí donde se generan estos sismos grandes, y también los tsunamis. Entonces vamos a este lugar e instalamos instrumentos en el piso oceánico, que pueden ser desde 1500 metros de profundidad o hasta 5000 metros de profundidad. Tenemos dos tipos de instrumentos aquí. Uno de ellos es el sismómetro de fondo oceánico, que está en el fondo oceánico y cuando hay algún sismo, un movimiento del terreno, pues este instrumento, que es un sismómetro, va a sentir estas vibraciones, las va a almacenar y van a quedar registrado entonces cualquier sismo que pudiera ocurrir ahí. Okay. Y el segundo tipo de instrumento es también muy similar, sin embargo este es un medidor de presión, es un sensor de presión que está midiendo la presión generada por la columna de agua sobre él. Entonces si hay una deformación vertical, como esta, por ejemplo, la cual estaría asociada, digamos, a un terremoto o una deformación tectónica, pues hace que el instrumento suba y por lo tanto esta columna de agua también se reduce. Y este sensor puede registrar mediciones muy precisas. ¿Qué tipo de datos dan estos dos tipos de instrumentos y cómo se recibe o se procesa toda esa información que se genera con estos instrumentos? Sí, tenemos entonces dos tipos de datos. Uno son los sísmicos, quiere decir cualquier movimiento del terreno. El terreno se puede mover adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. Cualquier movimiento que se pudiera producir dado un sismo queda registrado dentro del instrumento. Estos instrumentos son autónomos, no están conectados a nada. ¿Cómo son? ¿Cómo son físicamente? Son como unas esferas. Okay. Los que nosotros tenemos, estos instrumentos, son esferas de cristal. Dentro de esta esfera de cristal tiene el sismómetro,
tiene baterías para poder trabajar durante un año completamente autónomo, tiene almacenamiento de datos y tiene un sistema de comunicación con el cual nosotros nos podemos comunicar desde la superficie. Desde la superficie, desde un barco, podemos mandarle una señal y la recibe. Son equipos muy sensibles, bastante complejos, yo diría que hasta incluso artesanales, requieren mucha precisión. ¿Por qué? Pues porque están en condiciones muy complicadas, están descomunicados, están ahí ellos por sí solos, tienen un costo bastante importante y los datos que se pueden recabar ahí también son sumamente importantes. Entonces se tienen que preparar estos datos, se tienen que calibrar con bastante precisión para cualquier movimiento vertical y cambio en la presión se pueda registrar de forma precisa. ¿Y el otro instrumento? Sí, el segundo... Que tiene que ver con los tsunamis y con la presión. La presión, sí. Está midiendo la presión que ejerce la columna de agua sobre de él. Okay. Entonces, estos datos nos están diciendo todos los movimientos que puede haber en sí de la marea. Sin embargo, si nosotros logramos remover estos efectos de la marea, que se puede conocer, entonces podemos aislar a movimientos únicamente verticales del terreno. Cuando hay un sismo, imagínense dos bloques gigantes de tierra, se van moviendo, se crean unas deformaciones. Digamos, si yo pusiera mi instrumento aquí en mi nudillo y yo lo empiezo a empujar, ven que va subiendo, ¿verdad? Este tipo de deformaciones ocurren en la Tierra, ya sea por sismos o incluso nada más la interacción de las placas tectónicas. Entonces, esta información nos es valiosa para saber cómo se está acumulando la energía dentro de las placas tectónicas, qué tanto se están moviendo las placas tectónicas y poder así monitorear de mejor forma cualquier ocurrencia de algún sismo. Aunque estos instrumentos estén colocados en el estado de Oaxaca, en México, nos decías, tiene que ver con los intereses de Japón, tienen también participación El Salvador y México. ¿A dónde se distribuyen estos datos y qué es lo que se puede realizar? No sé, estoy pensando en políticas públicas, en estudios para entender qué es lo que está sucediendo ahí abajo a 5,000 metros de profundidad. Sí, pues estos datos se generan con los instrumentos que tiene la UNAM. No lo había mencionado, pero estos instrumentos se quedan ahí un año, los sismómetros y los de presión se quedan ahí 4 años. Nosotros regresamos un año después, recogemos los instrumentos y ya podemos sacar la Ahorita información. No saben nada de lo que está pasando, por eso dices, están descomunicados, no saben nada de ellos. Ahorita solamente se están registrando y se están almacenando ahí los datos. Cuando recuperamos el instrumento del fondo oceánico ya lo podemos abrir y recabar toda la información, todos los datos. Okay. Estos datos los vamos a procesar aquí en la UNAM, necesita procesamiento y después ya los podemos analizar para ver toda la sismicidad monitoreada. ¿Cuál fue la estrategia, el criterio para ubicar estos, nos dice, son 11 instrumentos los que están colocados en diferentes zonas? ¿Qué está sucediendo ahí? Porque son buenos puntos. Son 11 instrumentos. Entonces, este es el segundo experimento que hacemos. Hicimos uno en Guerrero hace pocos años y ahora lo trasladamos hacia Oaxaca. Ahora, ¿por qué Oaxaca? Primero que nada, pues como sabemos, pues casi la mayor parte de la costa del Pacífico tenemos interacción de dos placas tectónicas. La placa de Cocos, que se mete por debajo de la placa norteamericana y es ahí donde se producen los sismos importantes en México. Como por ejemplo el sismo. ¿A qué profundidad están las placas? Para tener como un entendimiento de la superficie en la que estamos nosotros, la profundidad en la que están las placas y la profundidad a la que están estos instrumentos. Bueno, pues está, digamos, como el nivel del mar, que eso es profundidad 0. Las placas tectónicas, donde interactúan estas dos placas, donde inicia esta frontera, este borde entre las dos placas tectónicas, está más o menos como a 6,000 metros de profundidad debajo del mar. Ahora, los sismos van a ocurrir en toda el área en la cual se están interactuando las placas tectónicas. Entonces puede ser desde profundidades muy someras a 5 kilómetros de profundidad, o incluso pueden ser más profundos, pero ya más alejados de la costa, hacia 20 kilómetros de profundidad, por ejemplo, o incluso más, hasta 50 kilómetros de profundidad.
Los que nosotros estamos viendo son, tratando de monitorear, son sismos someros, que yo creo estarán por los 15 kilómetros de profundidad, donde las placas tectónicas están interactuando. Ahora, ¿por qué elegimos Oaxaca? Oaxaca tiene bastantes puntos interesantes. Primero, como ya les comentaba, es ahí donde se generan los sismos grandes. Desde Michoacán hasta Chiapas tenemos sismos grandes que se generan en México. Número 2, el sismo más grande del que se tiene conocimiento en México ocurrió en Oaxaca. Este es un sismo magnitud 9 que ocurrió en 1787. Okay. Es el sismo de San Sixto. En ese entonces no existían instrumentos para registrarlo, pero se tiene un registro escrito de todos los desastres e incluso produjo un tsunami. Hace más de 200 años. Hace más de 200 años. Hay un registro escrito de varios lugares donde se dice, este sismo provocó derrumbes, este sismo se sintió hasta tantos segundos, después produjo un tsunami que llegó tantos metros dentro de la costa, y toda esta información nosotros podemos hacer una estimación de qué tan grande fue el sismo. Aunque haya pasado en otro tiempo y en otro momento, tenemos que ir terminando la plática y quisiera preguntarte un poco cómo iniciamos, porque te referías al impacto, a la importancia que tiene este tipo de investigaciones, digamos en términos sí científicos, pero ¿cuáles son las expectativas en el ámbito social al que te referías también al inicio de la plática? Sí, claro que sí. Pues, digamos, nosotros iniciamos, y todo lo que he estado platicando con ustedes es como desde un punto de vista científico. Exacto. Toda esta investigación que hacemos nos ayuda a entender mejor la generación de sismos grandes y de tsunamis en México. Nosotros podemos poco a poco ir entendiendo mejor la amenaza a la cual estamos expuestos. Al nosotros conocer la amenaza, entonces podemos ahora responder un poco mejor a ella. Podemos crear mejores planes, mejores estrategias para poder mitigar el posible desastre. No hay, en realidad, cuando estamos hablando de desastres, no estamos hablando de la magnitud, estamos hablando de qué tan bien preparados estamos ante un posible tsunami o un posible terremoto. Sí, claro. Entonces, nosotros como científicos pues tratamos de brindar esta información a los medios de comunicación, al gobierno, para que de ahí podamos transmitir el mensaje importante de que tenemos que estar bien preparados, de que tenemos que tener estrategias, ya sea a nivel de gobierno o incluso en la familia y en la casa. Es como que una cultura de, en mi casa, que también estamos preparados. Si viene un terremoto, ¿qué voy a hacer con mi abuelito? ¿Qué voy a hacer con mi bebé? ¿Cómo vamos a responder, no? Si hay un terremoto, ¿dónde nos vamos a reunir? ¿Cuáles son las zonas seguras de nuestra casa o tal vez en el trabajo? Y así en cualquier lugar que estemos. Ese es el objetivo final, que toda esta información se traduzca en menos riesgos para los individuos, para las sociedades, y la importancia de que se siga avanzando en una ciencia que nos dice es relativamente nueva, la sismología, aunque dada nuestra experiencia y nuestra ubicación, pues la creemos y la tenemos como muy cercana, y que todo esto se traduzca en eso, en conocimientos, en información que nos permita tomar mejores decisiones. Pues muchísimas gracias, doctor Raimundo Plata Martínez, del Instituto de Geofísica de nuestra universidad, por estos minutos, por esta plática, y estaremos atentos a los resultados de estos instrumentos allá en el estado de Oaxaca. Gracias. Muchas gracias. Y ahora cambiamos de tema porque continúan las actividades en el mes del Orgullo Puma, y el Museo de las Ciencias Universum organiza demostraciones y juegos dedicados a compartir información sin prejuicios acerca de temas como la comunidad LGBTIQ+, derechos sexuales, autonomía y cuidado colectivo. La Semana de la Diversidad Sexual se lleva a cabo del 25 al 28 de junio y está abierta a todas las familias. Les recomendamos visitar la página de Universum para conocer el programa completo, y bueno, recuerden que la entrada a las actividades está incluida en su acceso al museo. Como cada edición, Gaceta UNAM nos acerca a los quehaceres de la comunidad, pero también a la forma en la que se organiza y estructura la Universidad de la Nación. Veamos.
Por primera vez en 80 años, la Junta de Gobierno recibe por votación a 3 nuevos integrantes. Se trata de los universitarios Germán Fajardo, Beatriz Arias y Luis Zambrano, que junto con la aprobación del Reglamento General de Sustentabilidad en la Universidad Nacional, da muestra de una mayor participación y más democracia en nuestra casa de estudios. Reputación académica, empleabilidad y redes internacionales de investigación son las 3 dimensiones en las que destaca la UNAM, que fue reconocida como la mejor universidad de México, de acuerdo al QS World University Ranking, que en su edición 2027 evaluó a más de 8.400 instituciones de 100 países. La Orquesta Filarmónica de la UNAM hace vibrar al Palacio de Bellas Artes, con un concierto que incluyó la interpretación de la Sinfonía número 5 de Gustav Mahler y el Huapango de José Pablo Moncayo. Se trata de una de las presentaciones que la agrupación más emblemática de nuestra universidad llevará a cabo para conmemorar sus primeros 90 años de historia. Es innegable el crecimiento del fútbol femenil durante los últimos años y para conocer parte de su historia en México y en otros países, pongamos atención en la siguiente entrega de Patada Puma. ¿Sabes qué tan antiguas son las ligas femeniles de fútbol a nivel mundial? Para empezar, ¿te has preguntado cuántas ligas de fútbol femenil existen en el mundo? Es una pregunta difícil de responder porque este deporte ha crecido muy rápido. De hecho, es más fácil decir que son pocos los países sin ligas oficiales de fútbol femenil. No son más de 10. Con ligas oficiales me refiero a que sean torneos contemplados por la Federación Nacional de Fútbol de cada país, que eso no significa que no existan mujeres jugando al fútbol. Y es importante aclararlo porque el camino para que el deporte sea reconocido y respaldado oficialmente en cada país ha sido largo y diferente en cada caso. En México existe oficialmente una liga femenil desde el 2018 y aunque no es de los países pioneros, existen otros como Canadá que apenas estrenan su propia liga. En América, Belice, Jamaica, Haití y Surinam no cuentan con ligas oficiales, mientras que las ligas más antiguas son las de Argentina y Costa Rica, ambas de 1991. Sin embargo, a nivel mundial una de las ligas más antiguas es la Serie A de Italia, que comenzó en 1968. Ese año se fundó la Federación Italiana de Fútbol Femenino, pero fue hasta 1983 que pasó a ser parte del Comité Olímpico Nacional. Gracias a esta liga se llevó a cabo el primer mundial no oficial de fútbol femenil en el año de 1970 en Italia, y al año siguiente se celebró en México. Estos 2 mundiales los ganó la selección de Dinamarca, cuya liga tiene sus inicios en 1973. En Inglaterra, el país que vio nacer algunos de los primeros equipos pioneros de balompié femenino, ya existía una liga en forma desde 1970, pero fue hasta el año de 1995 que la Football Association asumió la responsabilidad de la liga, renombrándola como Women's Premier League. Ahora es la segunda liga más famosa del fútbol femenil. La primera es la National Women's Super League de Estados Unidos, y aunque esta liga existe desde el 2013, tiene sus raíces en el año 2000 con la Women's United Soccer Association. En el continente asiático, una de las más famosas es la Japan Women's Empowerment Professional Football League, que aunque oficialmente inició en el 2021, los antecedentes no profesionales de esta liga están en la Nadeshiko League, fundada en 1989. Y en el continente australiano, la A-League inició en el 2008 con respaldo de la Federación Australiana de Fútbol, pero desde 1996 existe una liga nacional. Estos datos nos recuerdan que el fútbol está en constante transformación. Nosotros somos parte de ese proceso. La esencia del fútbol femenil ha estado presente en todo momento. Rastrear su historia nos sirve para saber que por más obstáculos que se han presentado, y se han presentado muchos obstáculos, el deporte sigue creciendo en su nivel, en sus aficionados y en su reconocimiento. El día de hoy terminamos este programa felicitando a los universitarios ganadores del Tercer Premio Nacional de Periodismo en Salud que organiza Opinión 51 y Merck en colaboración con algunos medios de comunicación y tiene la intención de reconocer a los periodistas que contribuyen con su trabajo al mejor entendimiento en materia de salud y prevención.
En la categoría de contenido de audio, el trabajo titulado La receta del dragón, donde colabora la divulgadora Aleida Rueda, obtuvo el primer lugar, mientras que Mari Carmen Clement obtuvo una mención honorífica por el podcast Pampa al Susto con el tema Prohibido embarazarse. Mientras que en la categoría universitaria, el primer lugar fue para Jimena Guerrero de TV UNAM por la pieza titulada Detección temprana del VPH. Así que enhorabuena para todos los periodistas ganadores y en especial, por supuesto, para nuestros compañeros del programa de En Trending. Y con esta buena noticia terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales que ustedes ya conocen y están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Y nos encontramos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.